haciendo, pues eso es parte de la introducción para hoy, porque se trata justamente de la fe. Y parte de lo que es la introducción de hoy, de hablar de la fe, es la fe real. No una fe de en qué crees tú, en qué creo yo, o qué doctrinas practicas tú, o qué doctrinas practicas yo. Porque finalmente este grupo, como lo hemos entendido en nuestro corazón, es un grupo libre de eso. Es un grupo donde aquí es bienvenido el que piensa católico, el que piensa cristiano, el que piensa judío, el que piensa ninguna de las anteriores, el que piensa que tiene que ser una mejor persona. Y aquí tenemos sí un fundamento que es la palabra de Dios. Y sobre este fundamento nosotros queremos seguir creciendo, pero antes que nada aprendí algo muy bonito, y es que los modales preceden la palabra. Los modales preceden la palabra quiere decir que antes de yo venir a leer la palabra y a estudiar la palabra, tengo que trabajar en los modales. Y los modales es crecer en no juzgar al otro, crecer en perdonar al otro, crecer en tener misericordia con el otro, en ayudarle al otro, en tener la capacidad de ver al otro en su humanidad como una persona que de pronto no sabe por qué hace lo que hace, ¿sí? En tener la posibilidad de ver a alguien que se equivoca conmigo y yo decir, bueno, chica, él es igual que yo, ¿sí? Ponernos en esos niveles que los modales no precedan la palabra, porque cuando los modales precedan la palabra y yo estudio la palabra, esto se vuelve hermoso, ¿sí? Yo puedo aprender y descubrir cosas espectaculares aquí, más cuando la palabra precede los modales y entonces nos enfocamos en que es que aquí dice y que usted por qué no lo hizo y si aquí dijo usted ya es un ahí nos volvemos casi que se llaman herejes. Hay una cosa que es horrible y es, estamos profanando el nombre de Dios, ¿sí? Porque ¿de qué sirve que yo usted lea y que hable y que tal? Ahora, estamos en la prueba y esa es la vida, ¿no? O sea, lo que yo le estoy diciendo es el deseo y lo que queremos, más no quiere decir que así lo practiquemos todo el tiempo. Es muy posible que nos equivoquemos, yo me equivoco, ¿sí? Yo me equivoco todos los días. Y yo también juzgo a veces a una persona porque la carne me gana. Y yo a veces no perdono a alguien porque es que me la hizo o me enojo en cierta circunstancia. Eso pasa, ¿sí? Pero tenemos que tener claro lo que hasta ahora les estoy diciendo. Que eso sea lo que más busquemos, lo que más nos mueva a este caminar con Dios. Porque, acuérdense, fuimos hechos a imagen y qué? Semejanza de Dios. Y cuando somos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos eso verdaderamente metido en el corazón, entendemos lo que es imagen y semejanza de Dios. Y la mayor imagen y semejanza de Dios es su infinita misericordia y su infinita bondad. Porque dice que si no fuera por eso, este mundo no se mantendría en pie ni un solo segundo. Porque es que la embarramos cada segundo, cada segundo. Pero la infinita misericordia es tan grande que hoy podemos estar sentados para hablar de un tema que es la fe. Hoy es el primer día y dije yo, mi Dios, ¿y qué sería como tema para, porque hace 8 días me lo asignaron, ¿no? Porque el interés era, o lo que aquí se va a promover no es que Uber vaya a hablar una vez, y mañana, y entre 8 días Uber vaya a hablar otra vez, y que luego Chuchito, y luego Chuchito y Uber, y Chuchito Uber, y aquí mi amigo Alvarito, y Chuchito Alvarito Uber, y nos quedamos ahí patinando. Una de las cosas de este nuevo despertar de este grupo es que todos somos dadores y tenemos que meternos en la cabeza y en el corazón eso. O sea, ahí cada uno está en este momento, pero mañana tiene que estar dando aquí, ¿sí? Porque todos tienen la misma capacidad, pero exactamente la misma, ¿sí? Y tenemos que despertar eso, porque todos lo tienen. Aquí hay empresarios que le hablan a empresas, que les hablan a clientes, que les hablan a empleados. ¿La tienen? Claro que la tienen. Entonces necesitamos despertarla. Y el tema fue la fe, o en hebreo, emuná, ¿sí? Y la fe la quise acompañar de otro temita que es la confianza, o en hebreo, bitajón, ¿sí? ¿Y por qué fe y confianza? Porque las dos
son dos cosas, no son la misma, y por lo regular estamos confundiendo fe y confianza muchas veces. Normalmente creemos que la fe es como una estrategia para que la gente actúe sin pensar. ¿Sí? O sea, uno dice, no, crea, hermano, y ya. O sea, no tiene que pensar, crea que eso se da. Piense que eso se le va a dar y listo. Y pensamos que esa es la estrategia de la fe. ¿Sí o no? O también creemos que la fe es creer en un ser superior y ya. Y listo, y se acabó el tema. Y esa es mi fe, yo creo que es un ser superior y ya. Y no, resulta que la fe es una convicción innata. O sea, nosotros la tenemos, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y algo muy hermoso es saber que Dios tiene fe en nosotros. Imagínense, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, luego nosotros también innatamente la tenemos en nosotros. Es una percepción de la verdad que trasciende la razón, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una lógica y lo razonamos todo, pero esa verdadera fe que es innata trasciende la razón, y más que evadir la razón, porque no es lo que busca la fe, porque a veces también la tergiversamos por ahí, no le ponga razón, no queremos evadirla, lo que queremos, lo que podemos hacer con la razón es mejorar la fe, ¿sí? O sea, nosotros nos dieron la fe para, como algo innato, o sea, tú lo tienes independientemente de cualquier cosa, pero nos dieron la razón porque con la razón tú puedes incrementar tu fe. Y es porque tu fe tú la incrementas con uno, el conocimiento. Albert Einstein decía, mi Dios es más grande que el de ustedes. Y uno decía, pero ¿cómo así? Pues si Dios es el mismo. No. Entre más conozca yo a Dios, más conocimiento adquiera a Dios, ese Dios se hace más grande. O sea, es impresionante y a mí me ha pasado. Yo me imagino que aquí a más de uno le ha pasado, ¿cierto? Lo otro es con el entendimiento. Empiezo a crecer la fe. O sea, ya razono ese conocimiento. Y lo otro es con la sabiduría. Y la sabiduría muchas veces la relacionamos con el conocimiento y el entendimiento. Y la sabiduría en últimas, lo que yo he entendido hasta la fecha es que se resume en una sola cosita, y es el temor de Dios. Esa es la sabiduría, el temor del cielo. Temor del cielo. Más adelante entramos en detalles. Entonces, si bien es cierto, sabemos que la fe no se basa en la razón, entendemos además que la fe o la razón nunca va a poder alcanzar el concepto de la fe. No sé si ahí me complico un poquito, pero quiere decir que la fe está en un nivel sobrenatural. La razón está en un nivel natural. Yo con la razón estoy explicándoles lo que es la fe. ¿Sí? Estoy tratando de explicarles eso. Pero al final esa razón se va a quedar corta y no va a poder trascender hasta ese nivel. No va a poder explicar lo que es la fe, ni va a poder entenderla. ¿Sí? Es decir que hablar en términos razonables hace que uno pueda llegar a un racionamiento mejor cada vez. Y ustedes puedan decir, hoy ya entendí un poquito más de la fe. Pero como lo dejamos en un nivel de razonamiento, es posible que el día de mañana tú tengas y descubras en otro que te dio un razonamiento mejor. Entonces tú ya dices, no, ahora este razonamiento es mejor que el anterior, entonces lo cambias y lo reemplazas. Eso no ocurre con la fe, porque la fe es algo innato e inaccesible, ¿sí? Quiere decir que la fe o la emuná es similar a ver algo en carne propia, ¿sí? Cuando ustedes ven algo en carne propia y ustedes ven aquí que este man está sentado, o sea, por más que alguien le diga algo que no fue así, usted lo vio, usted está con esa certeza de que es así. Entonces la fe es como esa certeza de yo ver algo en carne propia, con mis ojos. La razón te puede ayudar a entender mejor la fe, pero al final, ¿qué pasa? Pues que tú le dices a alguien, yo vi las cosas de esta y esta forma, y tengo esa certeza de fe, pero tú le vas a explicar al otro, y ese otro de pronto no va a poder comprender la fe que tú tienes, porque tú ya lo viste, porque como yo lo estoy haciendo en este momento, mis palabras se quedan en un nivel de razón, ¿sí? O sea, al final el mensaje yo no se los voy a poder transmitir completo, porque siempre va a faltar
esa parte sobrenatural que nos va a permitir experimentar lo que es la verdadera fe. La fe al final tiene que pasar a una materialización, a un tema tangible donde yo lo vivo. Y todos lo estamos materializando todo el tiempo. ¿Quién aquí ha tenido problemas financieros? ¿Quién aquí ha tenido problemas en el hogar? Enfermedades, hemos escuchado, ¿sí o no? Bueno, pues fíjense que Dios es tan hermoso que nos da todas estas cosas para que podamos materializar la fe. O sea, el concepto de fe no podría yo instaurarlo en mi corazón sin todas estas cosas. O sea, qué bonito es Dios, qué bonito. Quiere decir que cuando no soy capaz o no quiero razonar por mí mismo, quiere decir que y yo estoy siguiendo la fe de otra persona. Fíjense cómo van incluidos estos dos conceptos. Y yo razono esa fe en la medida que puedo, por ejemplo, pasar una prueba. Yo me iba a divorciar y no me divorcié y pasé la prueba. O me estaba quebrado y tenía un problema financiero y pasé la prueba. En ese momento tú puedes razonar por ti mismo lo que es tener fe. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿O está muy complicado el concepto? Porque es que quise prepararlo de un nivel profundo. Porque siempre este tema lo hemos escuchado mucho. ¿Sí? Y meterse uno en la profundidad, si ya 3 centímetros, esto es, cuesta. Bueno, entonces, nosotros tenemos una esencia y es sentir que las cosas son verdad. O sea, nosotros como, es innato que nosotros sintamos, no, es que esto es verdad, no, es que yo, está de noche, eso es verdad, y usted es amigo, no, es que esto es verdad. Nosotros tenemos esa parte innata, pero nosotros dudamos cuando tenemos esas pruebas enfrente de nosotros, ¿sí? Cuando Alejito tiene un problema en la empresa y tal, y se le fue un cliente, es un tema donde uno la duda, ¿sí o no? Y adicionalmente, nosotros tenemos entonces en esa prueba de fuego dos posibilidades. Una posibilidad es manejarlo en un ámbito subracional, por debajo de la razón. Y otro es manejarlo en un ámbito superracional, ¿sí o no? Entonces, pongamos el ejemplo. Tenemos ese problema con ese cliente. Entonces, uno dice, ¿puedo sacarlo adelante o no puedo sacarlo adelante? ¿Cierto? ¿Será que voy a lograrlo o no lo voy a lograr? Y empieza uno a poner dos posibilidades, ¿cierto? ¿Nos ha pasado? Sí. ¿Nos pasa hoy? Sí, claro. Cuando tenemos un problema, ¿sí? Nos pasa, ¿cierto? Sí. ¿Será que hoy voy a vender o no voy a vender, Jorge? ¿Cierto? Eso es una de las cosas que hoy tienen que quedar como mensaje porque tenemos que pasar al nivel superracional, porque este nivel nos está dejando, o sea, por debajo de la razón y la fe está por acá, o sea, estamos alejándonos de la verdadera fe. ¿Mm? Nosotros siempre estamos, no, joder madre, ¿será que hoy sí o será que hoy no? ¿Será que lo logro o no lo logro? Nosotros tenemos que pasar al nivel superracional. ¿Cuál sería el nivel superracional? La convicción firme. Exacto, la convicción. Lo logro. Pongámonos en una prueba más de nivel. Me van a matar. Y entonces, y te van a matar por tu fe. En el nivel subracional, ¿uno qué puede pensar en ese momento? Uy, no, exacto, uy, no, pero por mi fe, no, pero yo prefiero que no me maten, pero es decir que no y tal, y uno empieza a ponerla ahí, uy, no, pero yo sí venía a morir porque tal, y empiezas en esa dualidad, ¿sí? Uno no sabe que, pero es un nivel extremo, ¿no? Estamos hablando de un nivel extremo. ¿Cuál sería el nivel superracional, Chichi? Un ejemplo que pasó en estos días, hablando con el maestro Isaac. Ajá. Precisamente yo decía, él vive en Miami. El maestro Isaac vive en Miami. Ajá. Él tenía la convicción y la fe de que a él no le iba a pasar nada con el huracán de Irma. Exacto. Irma pasó, se desbarató todo alrededor de él y a él no le pasó nada. Y él estaba completamente, yo en estos días hablaba con él, le decía que ser un ejemplo. Exacto. Tenaz de la fe. Es un ejemplo total. Claro, no se fue en Miami. No se fue, exacto. Se fue allá y hoy hablaba con él
Ajá. Ay, ¿qué te pasó? Nada. Mira, Nada. se quedaron conmigo, no nos pasó absolutamente. Exactamente. Y ese es un, y eso puede debatirse en muchos ámbitos, porque muchos podrían decir, mucho bruto, ¿cómo se queda? Ahorita nos decía Juan Camilo de un tío igual. No, y mi tío tanto fue la vaina que al final dijo, no, pues yo me quedo. ¿Sí? Pero imaginémonos que la situación no es algo externo, sino que nos están apuntando con un revólver. Y nos están diciendo con el tema de la fe. Te voy a matar, tienes que negar tu fe. Tú piensas, pues madre, no, yo no tengo fe en eso. Para que no. Hay que amar más. En ese momento uno cree que sentía amor por esa persona. Bueno, ¿qué haces ahí? Porque ese es el dilema que quiero poner aquí porque es importante. Subracionalmente vas a decir, así no, hermano, tú como hizo Pedro cuando Jesús le dijo al hombre, mano, vea, yo ya sé como usted y me va a negar 3 veces, fresco, yo lo perdono igual. Y el man decía, no, yo me muero con usted, yo me muero con usted. El man más demoró en salir y, ¿está? No, él vio la muerte encima. Una persona de fe, que me diga, cuando maneja el nivel súper racional, dice, máteme. ¿Pero sabe por qué dice máteme? ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy con el creador y Porque él no ve otra alternativa. Porque él dice y sabe y cree que si niega su fe, niega su propia esencia. Es decir, que ya niega su propia existencia. Es de un nivel altísimo, porque, o sea, ¿cuántas veces estamos negando nuestra esencia? ¿Saben cuál es nuestra esencia? ¿Cuál es? Divina. Acuérdense que todo el poder de la divinidad habita en ti, habita en ti, habita en ti. ¿Qué dijo Jesús? Cosas iguales o mayores que las que yo he hecho ustedes pueden hacer. ¿Sí o no? Pero nosotros no lo creemos porque estamos todavía en un nivel subracional, donde todavía la negamos. Hay duda, la negamos. Entonces, ¿cómo se obtiene el tema de la fe? No se obtiene, porque es que innato. Eso no tiene que olvidársenos. El tema es innato. Yo tengo fe. Es diferente a creer, ¿cierto? Porque dice, yo creo. Si yo tengo que creer, pues yo tengo fe. ¿Sí o no? Es innato. Pero sí, ¿cómo se fortalece? Dijimos. Conocimiento, razonando, orando, sí, y una muy importante, sí, experiencias, practicando, o sea, cuando yo estoy enfrentado a esa situación, ahí estoy yo haciendo crecer mi fe, ¿sí? Crecer mi fe. Miremos esta analogía, ¿cómo es la fe de un ladrón? ¿El ladrón cree en Dios? ¿Sí o no? Es muy devoto. El ladrón cree que hay un Dios. Y es más, el ladrón hasta le pide a Dios que las cosas le salgan y a veces el man es tan misericordioso que dice que no me toque matar al man porque, Señor, protégeme, que no me toque matar a este man, yo no quiero un cierre de carne, de sangre, ¿sí o no? Sí. Pero de todas maneras el man roba, ¿cierto? Y da gracias a Dios. Imagínense entonces esta contradicción y piense si usted de pronto la tiene. El ladrón sabe que hay un Dios y él sabe que Dios es el creador de todo y el que provee todo, pero al final él tiene que robar, o sea, saltarse la regla porque él dice que si no roba no come. O sea que al final, ¿de quién depende el sustento del ladrón? ¿Qué dice el ladrón? Del ladrón mismo. ¿Ven esa dualidad? Tenemos esa dualidad muchas veces. Yo la descubrí y yo decía, yo tengo esa dualidad. Yo pienso que el sustento es por mi esfuerzo. Y es porque yo soy un berraco. Y es porque yo soy muy inteligente. Y cuando no tengo sustento, y es que la han barrado. Es que yo soy muy bruto. Es que hago hecho las cosas mal. Claro, ¿no? Es que me metí con Julanito. Entonces ya empiezo a meter a otros. Mi sustento es porque, claro, me asocié con este y el man me salió torcido. Y entonces, y empieza usted a
decir, yo creo en Dios, pero el sustento no depende de Dios. ¿Sí o no? O sea, fíjense cómo jugamos con este concepto de la fe todos los días y nos alejamos de la verdadera fe. También es cuando lo racionalizamos, entonces nos quedamos en la casa, no salimos, esperamos Buena pregunta. a que el sustento llegue a mi casa. Muy buena pregunta. A mi cama, no sé, Es una excelente pregunta. ¿Qué hacemos en ese caso? Esforzarnos, porque al final el sustento no depende de ti, pero de ti ¿qué depende? Construir los canales por los cuales te van a mandar ese sustento. Exacto. Entonces, pero o sea, lo estabas mostrando como si hacer lo que nos corresponde, sí, es buscar los canales para que el sustento llegue, la bendición llegue. Sí. La estabas mostrando como si no, o sea, si hacerlo fuera negar la fe. Ok. O sea, Entonces, corrijamos para que estemos todos alineados. Cuando yo me esfuerzo en ir a la empresa a trabajar y voy y me madrugo y estudio y me quedo hasta la noche pensando que por eso es que a ti te va bien en la empresa y por eso es que tú obtienes los clientes, estás mal. Porque no depende de eso. ¿De quién depende? Ah, ok, listo. Cuando tú madrugas y te vas a trabajar sabiendo que el sustento no depende de que yo me haya levantado temprano y que sino lo que yo voy a hacer es a construir el canal para que la bendición baje, ahí estás obrando con fe. ¿Sí? Otro ejemplo, que yo en algún momento, como les confesaba la vez pasada, cuando yo era corrupto y por sacarme negocios de 500 millones de pesos, le daba el 10% del CBI al personaje, en ese momento, ¿mi fe qué era? Pues yo pensaba que es que yo me gano el negocio porque yo le doy el 10% al man y por eso es que me lo saco. ¿Sí? Además, hacer una aclaración, la palabra se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de manera constante, y creo que las palabras que más habla Jesús y en el Antiguo Testamento es fuerza que esté valiente, es fuerza que esté valiente, lo cual hace que el hecho de que tengamos la fe no significa que no dejes de esforzarte por ser un buen ser humano, un buen trabajador, un buen padre, y no esperar que la fe llegue. También la palabra nos enseña que la fe sin la obra es muerta. Exacto. Esa es nuestra cuota. Exacto. ¿Sí me entiendes? O sea, es la parte que me corresponde. La parte que me corresponde en cada uno en los ámbitos en los que se desenvuelva. Mi parte es levantarme a las 12 de la noche, abrir mi empresa y poner las cosas en manos del Señor, creer que todos los despachos van a ir bien, obviamente bajo los parámetros de exigencia de cualquier organización, bajo los parámetros de organización, de orden de cualquier organización. Esa es la parte mía. Exacto. Pero el éxito de esa operación ya no depende de mí. Eso es clave. Esa es la conclusión. El resultado final no depende de mí. Eso suena muy fácil de entender, pero es difícil. A veces los privilegios están en contra. Claro, es difícil porque nosotros por lo regular tendemos a ser muy arrogantes al pensar que depende de mí. ¿Y sabe cuál es la mayor muestra de arrogancia? Que cuando no me salen las cosas como yo me entristezco o me enojo. Esa es la mayor muestra de arrogancia, que yo creo que la cosa dependía de mí. ¿Sí? Me siento culpable. Claro, Uno debe entender. son las pruebas. Exacto, entonces, ¿qué son las pruebas? ¿Qué son las experiencias? Al final, exacto, es yo tengo que acostumbrarme a ver que todo no es más que manifestaciones de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. Esa es una verdadera fe. Entonces, hoy hablamos en un desayuno con un amigo, aquí está, y es tan bonito Dios que como que te dice, Él viene con el regalo, una imaginación aquí, y viene a darte una bendición gigante, y Él te dice, bueno, vamos a ver cómo va, ahí está la prueba, y Él espera que tú pases la prueba, porque como tú ya has aprendido, ya te han enseñado, ya has estudiado, o sea, ya, tío, hermano, aquí le tengo este cheque, hermano,
Y entonces te pone la prueba a uno y él está esperando que la pases. Cuando no la pasas, él, ay, bueno, no importa, le voy a poner otra prueba para que esta sí la pase. Y entonces, y él es tan lindo que nos está dando todo el tiempo esa oportunidad, y es prueba tras prueba tras prueba, hasta que entiendas que quién es el que te da el resultado, él. De la otra forma es cuando la pasas. Cuando la pasas, ¡wow! ¡Qué feliz! Aquí está la bendición. Acuérdense, siempre después de la prueba viene la bendición. Así funciona el cielo. Después de la prueba, viene la bendición. Lo que pasa es que entre esas dos se interpone una, la tentación. Entonces, ahí viene una prueba, prueba, tentación, bendición. Acuérdense de Jesús. Prueba, desierto, 40 días, hambre, bla, 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 bla. Tentación, el diablo, ¿qué hubo? Si eres el hijo de Dios, convierte las pruebas en el qué. Entonces, no cae, pasa la prueba, viene la bendición, ahí está todo el ministerio, ahí llegaron los ángeles a servirlo, y es lo mismo que nos pasa a nosotros todo el tiempo. Es decir, que cuando hay una prueba, ¿cuál es la característica de que esto que estamos hablando hoy lo estamos entendiendo? ¿Qué debe de salir de tu expresión ante una prueba? ¿Qué? Gracias. Gracias, ¿qué más? Algo más como manifestación. Alegría. Alegría. Tú tienes que ser capaz de alegrarte. Alegría, alegría y alegría. El entender lo que estamos hablando, gozo, es que cuando salgas de aquí y traigas esa prueba que estás viviendo en este momento, puedas alegrarte y darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque no entiendo cuál es la prueba, pero yo la voy a pasar, Señor, porque tú me ayudas a pasar. Porque ¿saben qué? Es lo más hermoso del caso. Acuérdense que Dios tiene aquí la bendición, ¿cierto? Lista para dártela. Eso quiere decir que antes de la prueba, Dios ya te dio la victoria. La prueba es de Dios. Siempre la prueba es de Dios. ¿Sí? Siempre la prueba es de Dios. Hasta Dios le permite al diablo qué pruebas ponerle. Acuérdate de Job. Acuérdate de Job. ¿Sí? Job venía el diablo rondando y entonces Dios, porque el diablo tiene que ir a alabar a Dios, y entonces dice, vino Dios, y tú qué hacías por ahí, no, mirando, andando por el mundo y no sé qué, ¿has visto a mi hijo Job? Sí, no, sí, ¿por qué no me lo das? O sea, siempre hasta el diablo tiene que pedirle permiso a Dios de qué prueba nos va a poner. Lo mismo pasó cuando Jesús le dijo a Pedro, oye, Satanás me está pidiendo para zarandearte. Es decir, que las pruebas siempre son de Dios. Siempre. ¿La tentación de quién es? El diablo. el enemigo. El enemigo. ¿Qué, Carlitos? Dale. Estoy confundido con lo que dice Santiago. Sí, dice, cada quien es probado en su propia debilidad. Entonces, uno podría entender que donde yo soy débil es donde recibo prueba. Por ejemplo, si yo soy débil con las viejas, pues me llega esa prueba, esa tentación. Pero si yo tengo ese cuidado, pues me va a llegar en lo financiero. Porque Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Santiago 1.13 dice, Dios no te- Leámosla. Santiago 1.13 dice, nadie acosado por la tentación tiene derecho a decir, es Dios quien me pone en trance de caer. Acosado por la tentación. Tentación. Tentación es diferente a la prueba. Nadie acosado por la tentación tiene derecho a decir, es Dios quien me pone en trance de caer. O Me pone a prueba. Sí, acuérdense que el término, fíjense que estamos entrando a un nivel de profundidad alto. Una sola palabra, fíjense lo que cambia. ¿Sí? El yo no comprender lo que significa prueba o lo que significa tentación. O sea, el ponerlas iguales, por ejemplo, todo eso va a cambiar todo el contexto. Pero digamos que lo que quiero que quede es, Un aporte para siempre que hay debilidad, viene la tentación. ¿Cuándo es tentado el Señor Jesús? Cuando estaba débil. Él no lo tentó al principio, el primer día del ayuno, no, fue al final. ¿Por qué? Y le ofreció ¿qué? Lo que no había tenido comida. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ese hilo fino, cogerlo cuando nos pase a nosotros.
cuando recibimos la tentación, y es un sencillo, es muy fácil para vencer la tentación, es agarrar la tentación y presentársela al Señor. ¿Sí? Un mal pensamiento. Señor, este mal pensamiento lo tomo y te lo presento a ti como si fueras a darle quejas al Señor del enemigo. Sí. Y ahí derrumbas Exacto. toda la tentación. Sin embargo, también tenemos que ser claros, Carlitos, y es que hasta la tentación Dios la permite o no la permite. O sea, el 100% está bajo la mano de Dios. Nosotros no podemos... ¿Ah? Aquí está completo para completar lo que él decía, ¿no puedo leer? Claro. Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Nadie en la tentación diga que Dios lo En tienta, la tentación. porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a ninguno. Santiago 1, 12, 13. Exacto. Entonces, ahí nos aclaran un poco el concepto prueba, porque él dice, qué bendición el que pasó la prueba. Ajá. Pues lo escribí aquí de prueba, me sale primera vez en la 15:2, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confesase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Dale. Uno más y para seguir por la línea. No perder No perder el hilo. Sí, antes dale. Con ustedes es que, y pues digamos para complementarnos lo que bueno viene diciendo, es que lo que yo aprendí es que cuando Dios nos manda las pruebas, las dificultades, es cuando más Él está seguro de que nosotros podemos enfrentar y salir victoriosos de ellos. Y es cuando más cerca... Dicen, no te da una prueba que no... Es como si en este momento... No está cerca, pero es como si en este momento Dios estuviera aquí bien, vamos. Y Él está así con esto uno diciéndole, vamos a hacer cosas. Y normalmente nuestra reacción es la contraria. Que Dios, ¿por qué me está castigando? Y empieza uno a cuestionarlo, y empieza uno a dudar, ¿y esto por qué le llegó? Si yo soy buen esposo, si yo soy buen tal, y yo ayudo, y tal, y yo estoy siguiendo, ¿por qué me está llegando esto? Y entonces, el Evangelio que nos dice es que Dios nos da 3 armas para poder fortalecer esa fe, que es lo que viene hablando hoy, que son, número 1, la paciencia, porque todo pasa. Nada es eterno, todo pasa. El único eterno es Dios. Todo pasa. Nos da la paciencia. Nos pide obediencia y nos pide que sepamos tener resignación, porque cuando nosotros nos sabemos resignar, logramos vencer nuestro orgullo. ¿Sí? Ese orgullo es el que nos lleva a lo que nuestro orgullo es el que nos deja, cuando nos va bien, nos olvidamos de Dios. Como yo soy pucha, le metí de rajera y salí adelante. Y cuando uno le va mal, Dios, ¿por qué me estás pasando esto? Dios mío, y lo culpa a uno. Entonces nos da, yo no quiero seguir de estas 3 armas y pues que me Excelente, muchas gracias. Dale, Chuchito, Es que la palabra nos enseña también que no se mueve una hoja del mundo, sino la voluntad de Dios, ¿cierto? Y entonces, y vamos a otro pasaje que también nos dice que para los hijos de Dios, todas las cosas son para bien. Entonces eso es para complementar lo que nos estaba diciendo Uber, de que Dios es el que autoriza que pasen las circunstancias. No se mueve nada, no pasa nada, sino es la voluntad de Dios. Y cada prueba y cada circunstancia es, como lo decía, una oportunidad más de incrementar mi fe, de incrementar mi relación, mi comunión con el Padre. Exacto. Sí, aquí estamos subiendo a un nivel superior, o sea, estamos llegando a un nivel porque entender este concepto, aunque la razón pueda explicarlo, lo único que va a ser posible es cuando en la vivencia lo estemos haciendo, ¿sí? Lo estemos haciendo. Solo es una cosa, ahora que su servicio no lo dejó, cuando él decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, uno se imagina, chévere entender a Dios como Job lo entendió. Pues usted está dispuesto a pasar lo que Job pasó, pues ahí sí puede estar. Claro. Las situaciones para lo mejor que pueden servir es para conocer más a Dios en todos los aspectos. ¿Cómo uno puede conocer a Dios sanado? Cuando es sano. Mire, nosotros tenemos una ironía
un mal concepto en la vida, y pues con todo este tema de la prosperidad y todo que uno, o sea, casi que el 90 y pico por ciento de los creyentes van es porque la prosperidad, ¿sí? Para que me vaya bien las finanzas y para que haya platica y para viajar ese es el 90 y pico por ciento de lo que uno va cuando no tiene un problema mayor, ¿no? Porque cuando tiene una enfermedad ya pues, es esa. Pero digamos que cuando estamos bien así como nosotros, el 90 y pico va es por un tema de quiero plata económico, como para ponerlo en cartas blancas, económico. Y cuando uno es probado y uno pasa la prueba, ¿sabe cuándo tiene más crecimiento la fe? Cuando se sacrifica lo del mundo, ¿sí? Y eso básicamente porque lo más durísimo que es para el hombre, ¿sabe qué es? Desprenderse de Dios. ¿Y sabe cuándo un hombre se desprende de Dios? Cuando tiene plata. Entonces, fíjense que la prueba más difícil es la de la riqueza, más que la de la pobreza. Y todos pedimos y pedimos meternos en esa prueba, y ustedes no se imaginan lo complicado que es esa prueba de usted lograrlo todo y creer que usted lo logró y desprenderse de Dios. Eso es lo peor que le puede pasar al hombre. Lo peor. Pero sigamos, porque no aquí no vamos a alargar más, pero quedó chévere que esté esto participativo. Sí. Una cosita. Era uno de los puntos en consigna del grupo, es que verdaderamente nosotros, las personas que estamos en este lugar, verdaderamente empecemos a vivir eso. O sea, el tema de todo este estudio, de todo este debate, de todo este crecimiento espiritual, es que verdaderamente mañana, pasado mañana, Elmer, yo, bueno, el que sea, pueda venir y decir, verdaderamente estoy creciendo en esta área, verdaderamente estoy viendo el poder de Dios. ¿Sí me entiende? Pero que verdaderamente, o sea, que no pasen reuniones y reuniones y reuniones y la gente no sienta que verdaderamente estamos tratando con el duro de duro. O sea, ¿sí me entiende? Que tiene el control de todo. Entonces, ese era el paréntesis. Listo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces, vamos a pasar al siguiente punto, y es para irlo mezclando, y es el tema de la confianza, ¿sí o no? La confianza o bitajor en hebreo. Nosotros por regular lo mezclamos, pero para entenderlo un poquito, la confianza es como ese sentimiento de optimismo, de que, esto lo va a lograr. Es un sentimiento de optimismo que está basado ¿en qué? En la fe. Ese sentimiento de optimismo no está basado ya en la razón. Eso por eso se llama confianza, con fe. Exactamente, viene confianza con fe. Entonces, eso no está basado tampoco en la experiencia. O sea, fíjense que allá niego un poquito lo que estamos viendo ahorita, de que la única forma de poner a prueba la fe es con la experiencia, pasando la prueba. Yo voy creciendo. La confianza, no. La confianza está basada solamente en la fe. No está basada en la razón ni en la experiencia. Ese es el sentimiento de optimismo de que yo, no, esto lo saco adelante, lo saco adelante, lo saco adelante, lo saco adelante. Todos sabemos que Dios es bueno, ¿cierto? Así es. Ok. Y también hemos escuchado aquí que es el único que se encarga de absolutamente todo, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, bajo esa premisa, no deberían existir miedos, no de los miedos instintos de supervivencia, sino miedos o incertidumbres o angustias. Sí. O dudas. Eso no es de Dios. Exactamente. Que nos educan Entonces, para temer, ¿no? claro, entonces, ahí tenemos otro velo que se cae. Eso se aprendió. Ajá. Es aprendido. Todo lo que son los miedos, las incertidumbres, son cosas que hemos aprendido desde niños. Nosotros como alma que va a este mundo no lo tenemos innato. Eso sí no es innato. ¿Sí? Definición de sabiduría. Temor del cielo. ¿Del cielo o de De Dios, porque Dios es el... Estamos viendo que eso se aprende en la tierra. O sea, el temor lo aprendemos aquí. Eso es sabiduría.
temor del cielo es diferente a miedos. ¿Sí? O sea, temor del cielo justamente es saber de que todo depende de Dios. De que tú tienes que estar alineado con Él y esforzarte en lo que decía Juan Camilo, ser obediente con Él. Que ahorita más adelante va a haber un temita que va a enganchar un poquito con lo que tú estás preguntando. Porque tú sabes que si no, si haces una transgresión, vas a tener una consecuencia. ¿Sí? O sea, eso es temor del cielo. No el miedo de que, no, me subo en el avión y entonces tengo miedo de que este avión se va a caer. ¿Sí me entiendes? Si yo no he hecho nada, temor del cielo es saber de que si yo actúo bien, voy a tener una buena consecuencia. ¿Sí? Eso es temor del cielo. ¿Pero por qué? Porque al final temor del cielo es lo que estamos diciendo. Es saber de que Dios es el que maneja absolutamente todo. Todo pasa por la mano de Dios. Nada es por fuera de Él. Yo tengo la total confianza en Él. ¿Sí? Entonces quiere decir que las cosas buenas son porque yo creo que son buenas. ¿Sí? ¿Entendemos esa partecita? Las cosas buenas son porque yo creo que son buenas. Ese es un concepto supremamente clave. Supremamente clave. Pero, o sea... Entonces es subjetivo. Claro, que para mí es bueno, para el vecino no puede o no ser bueno. Exacto. Entonces, quiere decir que ahí tendríamos que elevarnos aún más. Porque, ¿quién es el creador de todas las cosas? Dios. ¿Y Dios, por defecto, es bueno o malo? Bueno. ¿Entonces Él hace cosas malas? No. O sea, ¿qué es lo único que hay en el mundo? Todo es bueno. ¿Sí me entiendes? Es un nivel, os digo, muy encima. Porque cuando tenemos una conversación, un nivel acá, yo le digo, un violador es bueno. Y usted ya me echa como así, que y empezamos aquí una discusión de un nivel aquí de la razón. ¿Sí? Pero no nos quedemos en ese nivel. No nos quedemos en esa discusión y no pensemos racionalizar esto porque lo que yo estoy explicando es un conocimiento de mucha profundidad, no es un conocimiento para uno digerirlo. O sea, esto va a quedar para que ustedes mastiquen y lean y busquen, porque aquí hay muchísima profundidad. Pero entonces, volvemos al punto. Las cosas son buenas porque yo creo que son buenas. Las cosas no son buenas porque son buenas por sí mismo, sino porque yo creo que son buenas, porque ahí es donde está el tema que tú dices, yo lo decido creer en fe, y todo lo que estamos hablando está por encima de la razón, porque si lo ponemos en la razón, va a ser imposible ese concepto, ¿sí? Va a ser muy imposible. Entonces, en últimas, podemos manipular la creación. Vean tan bonito. En últimas, aquí ya se vuelve un poco más tangible lo que decía Jesús, que podemos hacer. ¿Qué hacía Jesús? Milagros, sanaba, levantaba un muerto, pin, 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 todo eso lo podía hacer. Pero fíjense que esto que estamos aprendiendo hoy es parte de un concepto al que tendríamos que entrar para poderlo hacer. Porque podríamos manipular el universo. Lo podemos manipular. Ahora, nosotros no creamos el bien, ¿cierto? Nosotros no lo creamos el bien. Ya sabemos quién lo crea, ¿cierto? Pero sí proporcionamos los medios para que esa realidad y el bien salga a la superficie. O sea que Dios creó el bien, porque todo lo que Él creó es bien, y porque cuando empezamos, hoy entré a la oficina y hablo, yo siempre saludo al celador, ¿y qué más, hermano? ¿Y usted cuántos años es que tiene? Usted es muy calmado, hermano. Y el man, no, yo tengo 48, y yo, 48, pues bueno, usted ya tiene experiencia. Y me dice el man, no, mentira, en verdad, ¿sabe cuántos tengo? No, tengo 62 años. Y yo, pues imagínese usted cuánta experiencia no tiene. Usted tiene una sabiduría gigante, hermano, porque se ve todo paz. O sea, hermano, usted habla con eso, es una humildad hermosísima. Y le digo yo, bueno, cuénteme algo hoy, hermano. Me dice, pues don Uber, ¿qué le digo? Mire, la sabiduría que en este momento yo la he sacado de los 2 primeros versículos de la Biblia. De los 2 primeros versículos de la Biblia, sí, don Uber, la verdad, mire,
he leído esos 2 versículos primeros de la Biblia y usted no se imagina la sabiduría. Y yo, ¿cómo así, hermano? Cuente, a ver. Sí, y me los dijo de memoria, sí, hermano, he leído. Y en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad cubría la superficie del abismo y el aliento de Dios se movía sobre la superficie del agua. Y yo, ajá. ¿Y entonces usted qué saca de ahí? Bueno, ahí está una sabiduría infinita. No se imagina lo que yo he crecido con esos 2 versículos. Es más, ahí habla de la fe. Y yo, ese es el tema que yo voy a dar, hermano, hoy. ¿Qué le dice de la fe? Y me dice, pues le voy a concluir la fe. La fe es lo que fue, lo que es y lo que será. Amén. Sí, así es. El celador, de acá me lo dijo, 62 esta mañana cuando entraba al carro. ¿Dios habla o no habla? Sí, Bueno, entonces estamos manipulando el universo, porque acuérdense que nosotros no tenemos un concepto, o sea, el concepto pasado, presente y futuro es un concepto humano, el tiempo cronos, pero Dios eso no tiene eso, es en tiempo kairos, es un eterno presente. Dicen los sabios que toda la creación se está rehaciendo cada instante, todo se destruye y todo se crea nuevamente. Todo se destruye y todo se crea nuevamente. Y es más, también dice que toda la creación fue hecha para ti, Alejito, toda fue hecha para ti únicamente. Y también toda fue hecha para ti. El centro eres tú y el centro eres tú. En la lógica de nosotros decimos, pero espera un momentico porque no pueden haber, solo hay un centro. Sí, eso es en nuestra lógica. Pero en la lógica de Dios pueden haber infinitos centros sin que un centro pierda la centralidad de todo. Pero ya me estoy complicando, me estoy saliendo un poquito. Ahora, tú sabes que Dios es bueno, estamos ahí, ¿cierto? Y podemos manipular el universo entonces. Nosotros entonces lo que hacemos es proporcionar medios para sacar el bien a flote. Es decir, el bien está, lo que pasa es que nosotros vemos el problema. Y hay una cosa que tenemos que aprender y es que cuando tú ves un problema, tienes que aprender a ver qué ahí al frente tienes. No, sí, pero ¿qué es lo que tienes enfrente? Una bendición camuflada. Cuando tú... Un regalo envuelto en papel de dificultad. Exacto, un regalo. Acostumbrémonos a ver así. Tengo un problema aquí, pasó esto, perdí el trabajo, no sé qué, lo que sea. Ok, Señor. Yo lo que tengo aquí enfrente no es más que una bendición camuflada y disfrazada de pérdida de trabajo. Y tengo que empezar a quitarle las cáscaras y empezar a quitarle y empezar hasta que la llegue. Ah, sí, no es fácil, ¿no? Si fuera fácil. Bueno, ¿cómo controlo los miedos y las angustias que me generan? Con la fe. Entre tú más creces en fe, el miedo se va yendo. Porque cuando tú sabes que Dios maneja todo, tú ya, o sea, digamos que el control lo tiene Él. ¿Sí me entienden? O sea que tienes una fobia, entonces tú ya sabes, o sea, pero pues, o sea, qué bobo, pues, no, sí, o sea, Dios controla todo. Cuando yo crezco en fe, los miedos se tienen que ir. Todo se tiene que ir. El miedo a que no voy a tener plata para el sustento, ¿sí? El miedo que las angustias, las ansiedades, todo se va cuando crece la fe. Pero, perdón, yo quiero aclarar algo con el tema del tema para que quede absolutamente. ¿Recuerdan ustedes a Adán allá en el paraíso, que vienen, lo tientan, tratados? Entonces dice, Yahweh, Dios, llamó al hombre. ¿Dónde estás tú? Esta es la versión hebrea de la Biblia. Él respondió, y tú mientras caminabas en el paraíso y tuve temor. ¿Por qué? Porque con el fruto que comieron le abrió los ojos. Era el árbol del conocimiento. Entonces, fíjese usted, el temor no es de Dios, es del hombre. ¿Por qué? Por sus faltas, por tratar de entender el universo y tratar de manejar con sus propias fuerzas. ¿Sí? Había un sabio hindú que decía que el hombre es tan imperfecto que entra en un cuarto oscuro y no se puede ver las manos. ¿Dónde está la perfección en el Señor? ¿Ves? Entonces,
Y nosotros somos perfectibles en el Señor, podemos ser como Él. Pero bueno, entonces dice usted que el temor no es el temor es a causa de la transgresión de Dios. ¿Quién generó ese temor? Su transgresión, su desobediencia. Entonces nosotros por ese simple hecho estamos llenos de temor. Pero cuando dice en el amor no hay temor y Dios es amor, o sea, podríamos decir en el temor de Dios no existe el miedo, las incertidumbres, las preocupaciones. Y eso, cuando uno deja de lado, empieza a trabajar fuertemente en su vida. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Pues está complicado el tema. ¿Vamos bien? ¿Seguimos o paramos? Nos alargamos mucho. ¿No? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bueno, vamos a hacer una medición de cuál es el grado de fe de cada uno acá. ¿Sí o no? Bueno, yo quiero que cada uno me diga, o no, dos personas para... por ejemplo, la situación económica, ¿cómo está en este momento del país? Complicada, ¿cierto? Ok, listo. ¿Alguien está pasando una situación complicada en este momento? Sí. Ok, listo. ¿Cómo te expresas de esa situación en este momento? ¿Cómo? No le presto importancia. ¿Pero qué dices? Describe tu situación. Mi situación, no digas que mi situación está mal y... ¿Qué dices tú de esa situación? No, mi situación está mal y me veo que no me veo. Ok. ¿Qué más? Mi situación está mal y me río. Ok, mi situación está mal y me río. ¿Qué más? Estoy en las rodillas de Dios. Estoy en las rodillas de Dios. ¿Qué más? Yo me veo como un hijo con el papá de la mano. Yo sé que Dios no me va a dejar. Ok. Creo que Dios no me va a dejar. Listo. Uno por lo regular dice, pues si vienen, les faltó agregar el final, que sé que lo decimos muchísimo. Uno dice, no, pues la situación está mal, yo me río en este momento, pero al final... ¿Sí o no? ¿Cómo? Exacto. Uno dice, no, pues si bien es cierto al momento, no, al final todo va a estar bien, ¿sí o no? O al final las cosas van a salir bien. Hoy estoy mal y estoy de rodillas, pero al final yo sé que esto va a llegar para bien, ¿sí o no? Pues les cuento que ese es un velo que tiene que caerse en nosotros. Es hermoso cuando se cae este velo. Es hermoso, porque para elevarnos un poquitico en fe, ¿qué debimos decir? Oiga, en este momento todo está bueno, ahora mismo, ¿sí o no? Incluso aquello que en lo superficial parece terrible. ¿Y qué es lo bueno de esta situación? O sea, siempre buscar las cosas buenas de cada. Claro, por eso te digo, todo es bueno. O sea, ¿cómo está la situación? No, en este momento, o sea, todo está perfecto, es buenísimo, aunque en lo superficial estoy pasando por una situación complicada, pero es buena. Yo estoy seguro que en este momento estoy como debo estar. Es un pequeño detalle, señores. Muy pequeño detalle de gramática, ¿sí? Y de vocalización, pero lo que pasa es que en la palabra yo tengo el poder de crear, ¿sí o no? Entonces, fíjense que yo que estoy creando todo el tiempo con ese concepto que normalmente manejamos. Uno se reúne con los amigos en la iglesia, sale, ¿cómo está? No, pues está complicado, pues no, pues yo sé que esto al final va a ir bien y que no, ¿sí? Eso es el común denominador, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a meter en esta creación otro chip. ¿Cómo está la vaina? No, está excelente, estoy re bien. O sea, ¿cómo debo estar? ¿Cómo Dios manda? Aunque hay unas cositas que son muy buenas y tienen un disfraz ahí como de problema, pero ahí yo le voy a sacar lo bueno. ¿Sí? ¿Sí? Es un pequeño detalle que estoy seguro va a ser una gran diferencia. ¿Sí? La fe vive dentro de la persona. La fe vive dentro de la persona. Sin embargo, la confianza, esta sí no es uniforme. Porque acuérdense que la confianza, ¿sí? La confianza es algo que depende de la fe. Como la fe cambia, la confianza cambia. ¿Sí?
La confianza está cambiando. O sea que yo puedo decir normalmente, no, yo creo y que todo va a salir adelante, pero como normalmente la confianza cambia, es muy probable que yo vaya a tener momentos tristes, y momentos felices, y momentos tristes, y momentos felices, y momentos de depresión, y momentos de alegría, ¿sí? Yo voy a estar en ese cambio. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no encuentras la forma de salir de un problema? ¿Qué es lo que tienes que despertar en ese momento? ¿La fe o la confianza? ¿Ah? La confianza. La fe en la confianza. No, la confianza en la fe más bien. La confianza. ¿Sí? La confianza porque, acuérdense que es un sentimiento. Una convicción. Es un sentimiento de positivismo. Sin práctica, sin ¿Sí? La fe ya la tienes. Y la fe la vas a crecer. Pero tú tienes que trabajar en la confianza. Al final, tú tienes que buscar alegrarte. ¿Sí? Al final, es posible que estés pasando por un momento complicado y tú estás triste. En ese momento tú no estás teniendo un buen proceder, ni te va a ayudar. El buen proceder es que tú empieces a trabajar en esa confianza y que le pidas a Dios trabajar en esa confianza y que el sentimiento es optimismo y alegría. O sea, al final dicen que no pidas por ese problema, sino pide por alegría. Pide por alegría. Señor, dame alegría, dame alegría, dame alegría porque estoy triste. Dame alegría, dame alegría. Tengo el problema, no tengo trabajo, no tengo la... Dame alegría, tengo que alegrarme, porque en la medida que esa confianza crezca, vas a salir del embrollo. O sea, eso sí es perfecto. Es perfecto. Me toca acelerar y voy a tener que acelerarlo porque no, aquí nos vamos a... Entonces, acuérdense que todo lo provee Dios, ¿sí o no? Y todos son canales, ¿sí o no? Todos son canales. Entonces, nosotros encontramos a un Dios que está más allá de la naturaleza, pero que está dentro de la naturaleza, ¿sí? O sea, y eso nos posibilita a nosotros tener el control con todo lo que estamos hablando en este momento. Entonces, cuando yo tengo fe, las personas que empiezan a crecer en fe, ante una circunstancia, ejemplo, soy empresario y las ventas empiezan mal, tiene un proceder, un modus operandi de 2 pasos. Primer paso, ¿en qué se enfoca o de qué tema se encarga? ¿De qué tema se debería encargar? Yo tengo un problema allá en la empresa. Primer paso, temas espirituales. Exactamente. Temas espirituales. Pero ojo porque aquí cometemos un error. Porque empezamos a ponerlo en manos de Dios y a ponerlo en manos de Dios. El encargarme de los temas espirituales implica un proceso personal, donde yo tengo que ir a mirarme y hacer una búsqueda de mis transgresiones. Eso es trabajar realmente y tomar en serio el problema espiritual. ¿Sí? Porque acuérdense que no hay consecuencias sin transgresión. ¿Sí? O sea, no hay sufrimiento sin transgresión. Si yo estoy entrando en este concepto, tengo que entender que todo se mueve en el espíritu. Luego, como decían allá, todo arranca de una obediencia. ¿Sí o no? Una obediencia. Entonces, tengo un problema en la empresa, yo tengo que ir a encargarme de los problemas espirituales. Pero encargarme de los problemas espirituales, además de orar, además de ir a la iglesia, además de poner en manos de Dios el problema, implica un trabajo propio que tiene que ser en el secreto, que tiene que ser con qué estoy transgrediendo yo, estoy entrando en problemas de lujuria, pornografía, estoy teniendo ira, estoy muy orgulloso, arrogancia. O sea, empecemos a buscar estas cosas y arrepintámonos, porque lo más bonito al final del mundo no es que la embarremos. Lo más bonito es que nosotros podemos empezar nuevamente. O sea, 70 veces cae el justo y 70 veces se levanta. Ahí tenemos la posibilidad de levantarnos. O sea, busquemos eso internamente y luego, ahí sí pasamos ¿a qué? A encargarnos de las urgencias materiales. Entonces, crear los canales. ¿Sí o no? Crear los canales. Pero muchas veces nos olvidamos de esa parte de la introspección personal y de qué tengo yo que cambiar.
Siempre que estoy en un problema, en una prueba grande donde estoy sufriendo, hay una transgresión. Hay algo que yo hice o que estoy haciendo que me está generando ese sufrimiento. Siempre. Entonces ahí hay una gran oportunidad. Quiere decir entonces que la fe y la constancia, voy a evitar omitir esta parte porque si no nos alargamos, la fe y la constancia tiene que ser un proceder donde le doy a Dios el primer lugar y yo digo, todo depende de Él. Acuérdense de la historia y cada uno la tiene, ¿sí? Yo la tengo. Acuérdense que yo les he contado aquí, yo cuando empecé la empresa, empecé a trabajar, empezó a irme bien, pero al final, ¿quién era el que pensaba que todo lo conseguía? Yo. Y en ese proceder de todo, lograr todos esos éxitos materiales, ¿qué fue lo que fui haciendo? Transgresión, tras transgresión, tras transgresión. Llega a niveles donde todo depende de mí, corrupción, trato mal a los empleados, bueno, tanto que me lleva a un divorcio y me lleva a muchas cosas. Fíjense, todo lo que pasa. Hoy en día, ¿qué les digo? Pues vivo muy diferente. Yo no soy el que vendo. Yo ya voy a una reunión de ventas que le contaba a César y yo ya no voy a vender nada. Yo voy porque allá me toca ir a estar en llevar la presencia de Dios porque yo la tengo y porque yo tengo que demostrar alegría y porque esa gente me tiene que ver sonriendo, alegre, una persona que, oiga, tan bacano, tan chévere este momento que nos reímos aquí, ¿sí? Entonces llega uno a las reuniones y a veces la gente es toda así, no sé qué, y al final salimos todos riendo por un chiste, bueno, chao, nos vemos. A eso voy yo. La venta, ¿quién me la da? Dios. Yo ya sé que las ventas, yo tenía 9 empleados. ¿Sabe cuántos? De vendedores. Tenía 9 vendedores, tengo uno que soy yo, pero yo no soy el que vendo. El que vende ahora es Dios. Y vendo lo mismo que vendía antes con 9. O sea que, para mí en este caso, la fe, yo ya la tengo clarísima. Antes yo pensaba que vendía era porque tenía 9, porque tenía la mejor estrategia de mercadeo. No, sí, todo eso yo lo hago y he hecho las estrategias, pero porque yo sé que esos son ¿qué? Yo solamente le pongo el canal a Dios. Yo le digo, bueno, yo voy allá y le pongo un canal, mándemela por ahí, no me la van a mandar, aquí le pongo otro y me encargo de poner canales. Y ojalá que sean de oro, ¿se acuerdan? Tuberías de oro. Tuberías de oro son canales donde yo no hice nada torcido, donde no le dije una mentira al otro, porque uno construye canales muchas veces es de esa forma. Entonces el torcido, pero no, ayúdenme ahí que yo ofrezco el dinero por acá, mándenme el precio por aquí, que yo lo mando. Y una mano de canales que son como tuberías de aguas sucias. Y entonces esos canales, pues obviamente nos va a traer lo que trae posiblemente trae ese canal. Entonces, fe es saber que estamos aquí por alguna razón. Eso es fe. Si escuchamos el tema de propósito, ¿sí o no? Digamos que eso es lo que más relacionamos. Es creer que estamos aquí por alguna razón. ¿Que tiene quién? Dios, ¿cierto? Y Dios va a estar siempre haciendo ¿qué con nosotros? Lo que decían allá. Ahorita Juan Camilo lo explicó y eso no se nos puede olvidar. Dios va a estar con cada uno de nosotros. Dios tiene o sea, Él tiene una, ¿cómo es que se llama? No. Él nos inspecciona, Él nos audita, Él nos evalúa. Un cuidado, sí, pero hay una palabra que es la que uso para eso. Una supervisión individual, detallada, con cada uno de nosotros. Tenemos que convencer. A mí, por ejemplo, la buena práctica para no ver viejas en la calle con la cola y las tetas y todo eso y que, fue entender este concepto. Yo ya me imagino a Dios aquí. Y entonces, miren la vieja y yo lo veo a Él y yo me volteo porque lo siento muy presente. ¿Sí? O sea, siento que Él está en esa supervisión. Dios no nos supervisa en lo general. Él no nos dice, bueno, ¿y hoy cómo te fue? Él nos supervisa segundo a segundo, pensamiento
por pensamiento, detalle por detalle, como allá mi amigo el que está allá atrás. Buenas noches. Bienvenido, hermano. Oiga, entonces, nosotros, aquí llega un pedacito muy importante, y es que para entrenarnos y sentir todo esto en la vida, Dios nos dio dos cosas. La palabra, ¿sí o no? Que todos la conocemos, pero dentro de esta palabra, los mandamientos. Y tienen dos propósitos relacionados con este tema. La palabra es para aprender lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? Y los mandamientos para que practiquemos su voluntad. O sea que al final, esa fe, ahí preguntan cómo crecemos en fe, cómo no sé qué, y cómo estamos pasando las pruebas. Al final, todo lo que nos está pasando en la vida es eso. Si queremos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, aquí lo tenemos. Y de aquí, los mandamientos, es, ¿qué? Practicar, hacer la voluntad de Dios. Acuérdense lo que decía Jesús. Una comida tengo que comer y es hacer la voluntad de mi Padre. Y eso era Jesús. Era la palabra. Jesús era la palabra, o sea, todos sus actos era lo que Dios quería de él. Todo. ¿Sí? Él cuando hablaba, y en este momento se está cumpliendo la escritura. ¿Sí? Y recuerde que cuando el diablo lo tentó en el desierto, ¿con qué le respondió? Con palabra. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Y entonces, obviamente, el reto es grande, grande, grande. No es fácil, pero ya tenemos la información. Y paso a paso, con paciencia. Nosotros lo que estamos aquí aprendiendo no es para que mañana ya salgan y, mejor dicho, son los mejores de la fe. No. Dios tiene una paciencia con nosotros. Él sabe. Misericordia, Él sabe. Esa es la vida y es lo más hermoso. Entonces, acuérdense entonces que voy a saltarme porque nos estamos alargando mucho. Una parte importante, ¿se acuerdan de la historia de Jacob cuando él se queda peleando con este ángel? ¿Sí o no? Esa parte es algo de lo que estamos hablando aquí. Él se queda peleando y digamos que él lucha contra ese ángel. Al final ese ángel se llega al momento del amanecer, todos tienen que ir a alabar a Dios, porque hasta los demonios tienen que ir a alabar a Dios, y el ángel se tiene que ir y él le echa mano al ángel y no lo deja ir. Y él peleó con alma, corazón y vida. ¿Y qué le dijo al ángel? No te suelto hasta que me bendigas. ¿Cierto? No te suelto hasta que me bendigas. ¿Y cuál fue la bendición que le dio? ¿Cuál? Le cambió el nombre. Uno dice, le cambió el nombre. Le dijo, a partir de este momento te llamarás Israel. ¿Y ustedes saben qué significa Israel? El que lucha con Dios y con el hombre y prevalece. El que lucha con Dios y con el hombre y prevalece. Entonces, esa no es cualquier bendición de que me cambie el nombre. Es créalas, mijo. Créalas. Acuérdense de la frase clave. ¿Cuál fue la frase clave, Carlitos? No te dejaré ir. ¿Cómo le dice uno al problema? ¿Cómo le vamos a decir al problema? ¿Cómo le voy a decir al problema? No, no te dejo ir. Hasta que me la bendición que tienes por dentro. No te dejaré ir hasta que me bendigas. Eso es loco. Eso es loco. Pero la bendición está ahí.
La bendición está justo detrás de ese problema que tienes ahí. ¿Sí? Lo que pasa es que lo estás viendo como problema. Y tú tienes que exigirle a ese problema, pues si aquí estás, o sea, me tienes una bendición. Porque tú no eres más que una bendición camuflada. Y no te voy a dejar ir hasta que esa bendición me la bote aquí, pues. Bótame esa bendición. Y te suelto. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo llegar a eso! Porque al final quiere decir que en toda crisis está la bendición. O sea que yo lo único que tengo que hacer es agradecer por tanta crisis, porque sí que me manda bendición mi Dios, ¿no? Estamos llenos de bendiciones. Llega un momento en que cuando es confianza uno se siente muy cómodo, porque uno no actúa. Entonces, y parece que la gente dice, no hace nada, no responde, no actúa, pero cuando uno está ahora. Excelente. Y otra cosa importante, y es que tenemos que trascender nuestro pensamiento. Porque nosotros estamos pensando en el ahora, pero Dios está pensando en la eternidad. ¿Cómo hacer ese cambio? O sea que nosotros queremos la bendición para ahorita. Para cosas materiales que me resolvieron un problema, pero no, Dios está pensando en la eternidad. Este es un juego de eternidad. La vida es un juego de eternidad. La vida no es de esta vida. Y ya, y se acabó el juego, y ya, y no. La vida es de eternidad. Entonces tenemos que ponernos en ese nivel. Y entonces, voy a cerrar con las historias, porque voy a contarles 2 historias para cerrar aquí. La primera historia que les voy a contar, 3, bueno, una historia de un siervo que creía mucho en Dios y era el siervo de un gran rey. Y este siervo le decía siempre al rey y le enseñaba esta clase a toda hora: mi rey, es que todo es bueno. Y el rey: ay, hermano, usted no me venga con ese cuento todo el tiempo, que todo es bueno, que no sé qué. Y él, pues, toda la dinámica, y él se volvió muy amigo del rey. Y el rey: que todo es bueno, y me dijo: usted ya me tiene cansado con ese tema de todo es bueno, hermano. Ya, yo sé que todo, ya lo he entendido, pero a mí no me venga con ese cuento. Y un día se fueron a casar con el siervo. Y pues en una de esas le falló la vaina, y el león los atacó. Y dentro de esa atacada, ¿qué pasó? ¿Ah? Se le comió un dedo al rey. Y el rey se emberraca con el siervo. A ver, ¿qué no que todo es bueno? Mire, me vengo aquí a casar con usted y todo es bueno con usted, y vea, me fue mal, perdí un dedo, que no sé qué tal. ¿Sabe qué? Para que aprenda lo va a meter a la cárcel, un calabozazo de 1 semana. Y entonces, bueno, no, sí, mi rey, yo lo acepto, eso es bueno, de todas maneras no se olvide, eso es bueno. Y se fue para la cárcel. Y el rey, y es que sí, es qué cosa tan tremenda. Y bueno, como a los 2 días otra vez el rey se fue a casar ya solo, y pasaban una tribu de caníbales y todo, y le echan mano al rey. Y lo cogen, y el rey: no, que suélteme, que todo, y se lo llevan. Y resulta que lo iban a sacrificárselo a los dioses de esos caníbales. Íbamos a sacrificar el rey porque cogimos al rey de Tailo para los dioses, no sé qué. Y cuando lo iban a sacrificar, lo empelotaron, para ponerlo ahí con las hierbas, ¿no? Cuando miran que le falta un dedo. No, no se puede sacrificar, ¿cómo le vamos a sacrificar a nuestro Dios una vaina imperfecta? No, váyase, chavo, que no sé qué, y se fue, hermano, madre. Y ese rey feliz, y llegó a donde el siervo, y sáquenme de la cárcel a mi siervo, y lo sacaron de la cárcel. Y entonces: hola, mi rey, ¿qué pasó? No, hermano, yo sí vengo entendiendo el tema de que todo es bueno. Imagínense que me cogieron, y pues a raíz de que ese dedo que no tenía, no me sacrificaron allá. No, qué bendición, mi rey, excelente. Pero venga, no, sí, explíqueme una cosa, porque es que me parece un poco injusta la vaina. Porque, o sea, yo lo metí a usted injustamente a la cárcel, hermano, perdóneme. Pero mi rey, eso es bueno. Pero ¿cómo me va a decir que es bueno y usted no hizo nada malo, hermano? Sí, claro, es bueno, porque donde yo hubiera estado con usted acompañándole, a mí me hubieran sacrificado ya para el rey.
¿Sí? Entonces, des en cuenta cómo es de hermoso Dios, todo el tiempo nos está haciendo ese tipo de cosas. Y la otra historia es la historia de otro rey, pero este rey ya no tenía un siervo, sino tenía un hijo. Y resulta que ese hijo, resulta que le gustaban mucho los temas de Dios. Y él era muy inquieto y buscaba, y el hijo le dijo, ¿sabe qué, papá? Yo me voy a ir a estudiar a otros países porque yo necesito entender y tener sabiduría y conocimiento, y yo me voy a ir a estudiar. Y pues el rey y la reina, pues qué más, este más está como tan convencido, pues hágale, mi hijo, y pues se quedaron hablando la mamá y el papá y dijeron, bueno, pues hasta bueno que el hijo venga con harto conocimiento, que ponga aquí en práctica para el reino y toda la vaina. Y pues el hijo se fue a estudiar y pasaron años, y nada que aparecía, y entre todo eso se encontró con un gran sabio, y con ese sabio empezó a aprender, y aprender, y aprender, y aprender, y aprender, y aprender, y llegó, y claro, los papás, bienvenido, hijo, que no sé qué, la comida, la cena, y mejor dicho, un banquete con todos los invitados de la bienvenida para el hijo. Y le dice, bueno, hijo, cuéntenos pues, ¿qué es lo que nos trae para este reino? Porque tantos años usted aprendiendo por allá y tantos años conociendo, mejor dicho, ¿qué vamos a poner en práctica ya aquí? ¿Qué fue lo que aprendió? Y le dijo, pues papá, la verdad en todos estos años aprendí una cosa, y es que hay un creador del universo quien dirige y maneja el mundo. No, pero, o sea, usted se fue todos esos años para eso, para una cosa que uno ya sabe, hermano. Yo lo sabía sin necesidad de irme. Es más, voy a llamarle a la criada y verá que hasta ella lo sabe. Venga. Y llamó a la criada. Digo, dígame una cosa, ¿quién es el creador del universo y quién es el que maneja todo? Pues Dios, y solo hay un Dios, hay un creador del universo y es quien dirige y maneja el mundo. ¿Se da cuenta, hijo? Y ella no es criada y no tuvo que irse 11 años, todos esos años que usted duró por fuera, para que usted me venga a decir de que lo que usted aprendió realmente era que había un creador del universo y es quien dirige y maneja toda la creación. Sí, papá, todos lo dicen, pero yo lo sé. A ti y a mí te van a preguntar cuando estés enfrente del creador, te van a preguntar eso, te van a preguntar, ¿negociaste con fe? ¿Saliste a trabajar con fe? ¿Tu mercancía era la fe? ¿Adquiriste la fe? ¿Estudiaste la fe? ¿Vendiste la fe? ¿Enseñaste la fe? Hay una gran diferencia entre decirlo y saberlo. ¿Sí? Hay una gran diferencia en incorporarlo en tu corazón. Eso es lo que queremos que pase aquí, en este grupo de hombres. ¿Sí? Eso es lo que aquí venimos a hacer cada 8 días. Nosotros tenemos que demostrarlo. Y parte de la demostración es la alegría que aquí empieza uno a ver en tantas personas. ¿Sí? Y parte de la demostración es que aquí muchos se van a sentar a dar lo que cada uno tiene. Cada uno va a sacar un tiempo para investigar, a ver qué le tengo que dar a todas estas personas. Y para que más o menos sepamos todos qué es lo que cada uno va a venir acá, es